buenas noches. A nombre del Consejo Regional Lima les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma y del Facebook CAP Regional Lima. Hoy miércoles 28 de octubre, como cada fin de mes, nos reunimos para llevar a cabo este espacio denominado Miércoles de Historia. Hoy con el tema Contemporaneidad de la ancestral arquitectura védica y su relación con diferentes tradiciones de la arquitectura. Agradecemos la presencia de arquitectos internacionales y nacionales que conforman el panel en este conversatorio. Le recordamos a todos los participantes que contamos con interpretación de inglés al español, por lo que solicitamos seleccionar el idioma de su preferencia, que lo pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Antes de dar inicio, le cedo la palabra a la arquitecta Gaby Barquero. Ella es directora regional de Economía y Finanzas del CAP Regional Lima, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, arquitecta. Sí, buenas tardes con todos. Estoy muy impresionada por lo novedoso del tema. Para los que tenemos una formación tradicional de la arquitectura, quizás esto este tema nos signifique algo extremadamente nuevo. Estoy muy intrigada. He tratado de leer un poco sobre el tema y veo que se trata de la conexión que tenemos como seres humanos, como seres vivos, con el entorno y cómo nos conectamos con el cosmos y cómo las situaciones de ubicación, proporciones y la relación con el entorno se traduce en la estabilidad, en la armonía y en la relación con nuestro entorno y nos hace más saludables. Bienvenidos. Además acabo de empaparme un poquito y he visto que además tenemos ya una corriente. Qué interesante esto, Mirta, que tenemos una corriente ya fuerte en nuestro país y que estamos regresando a las actitudes de recuperar la conexión con nuestro entorno y quizás empezar a respetarlo más, ¿no? Bienvenidos. Y esperamos mucho de sus palabras y de que nos hagan conocer a quienes como yo no tenemos mucho conocimiento del tema, pero estamos a la expectativa de conocer bastante a través de ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, arquitecta Gabriela Barquero. Antes de dar inicio, de dar el pase al primer expositor, voy a hacer una breve presentación de cada uno, por favor. ¿Me permiten compartir la pantalla? Un segundo. Que tenemos el día de hoy la presencia del arquitecto Alberto Castaño, de España. Él es arquitecto español, graduado en la Universidad de Hamburgo, Alemania, director de Alma Architecture. Ha realizado proyectos arquitectónicos y urbanos con principios de arquitectura védica en Europa, Asia y América Latina. Es director del Instituto de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano para Europa. También contamos con la presencia del arquitecto Jonathan Littman. Él es arquitecto norteamericano, distinguido en su práctica arquitectónica, preservación histórica y curador de museos. Su trabajo arquitectónico ha ganado numerosos premios y han sido publicados en diferentes revistas, incluyendo la revista Architectural Record. El arquitecto Littman es director del Instituto de Arquitectura Védica de Norteamérica. Bienvenido, arquitecto. De ahí tenemos al arquitecto Frank Lyons, de Inglaterra. Él es arquitecto inglés de la Escuela de Brighton de Arquitectura, ganador del prestigioso premio de diseño RIBA en 1983. Él es catedrático principal en la Universidad de Bristol y ganador de numerosos premios en arquitectura. Forma parte de diferentes publicaciones y es invitado a dar conferencias en diferentes universidades del mundo. Autor del libro The Architecture of Dominance, una explicación objetiva de la base de la belleza y la arquitectura y las artes. También tenemos la presencia de los arquitectos, de la arquitecta Berenice Blender de Brasil.
Ella es arquitecta brasilera por la Universidad de Pernambuco, en Brasil. Ella tiene posgrado en arquitectura védica por Maharishi Vedic University, directora del Instituto de Arquitectura Védica del Brasil. Y en representación en Perú tenemos a la arquitecta Mirta Huamancaja Franco. Ella es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma de Lima. Tiene posgrado en arquitectura védica por Maharishi Vedic University de Holanda. Mirta es gerente general de Eco Arc Constructora Inmobiliaria, empresa comprometida en ecología y sostenibilidad. Ella es codirectora del Instituto de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano de América Latina y el Caribe. Y por último tenemos la presencia del arquitecto Javier Ortiz Cabrejos. Él es arquitecto también de la Universidad Ricardo Palma, tiene posgrado en arquitectura védica de Maharishi Vedic University de India y Holanda. Javier ha dado conferencias sobre arquitectura védica en universidades y escuelas de arquitectura de más de 20 países, incluyendo India y Estados Unidos, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Católica de Lima y en numerosas cámaras de constructores, y ha realizado proyectos arquitectónicos y urbanos en varios países de América Latina. Él es director del Instituto de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano para América Latina y el Caribe. Adelante, arquitecto, bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy felices de poder estar compartiendo con nuestros colegas en Perú y en diferentes países de América Latina y del mundo que están conectados a través de los diferentes medios que nos ofrece el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a la decana, ex compañera nuestra de la universidad, tanto de Mirta como mía, la arquitecta Lourdes Justi, a los arquitectos Jean-Pierre Cruz, Fernando Medina y la arquitecta Gaby Barquero, que nos acompaña ahora en representación del Consejo Regional de Arquitectos de la Regional de Lima. Por supuesto, también agradecer a todos nuestros panelistas el día de hoy, agradecer a quienes también nos han apoyado para que este evento se pueda realizar. Por supuesto, Mirta, que es la principal organizadora, al arquitecto, al doctor Aiki Harman desde Holanda y al doctor José Luis Álvarez, director de nuestra Fundación para América Latina y el Caribe. Bueno, entonces, entrando a nuestro tema sobre la contemporaneidad de la ancestral arquitectura védica, quisiéramos comenzar definiendo qué significa la palabra Veda dentro de este contexto, de este tipo especial de arquitectura. La palabra Veda es una palabra que proviene del antiguo idioma sánscrito de India y que significa conocimiento. Entonces, la arquitectura védica viene a ser la arquitectura del conocimiento, la arquitectura que nos produce un estado de crecimiento personal, de bienestar personal, de salud mental, física, emocional, espiritual, que produce y que nos conecta con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente cercano, con nuestro medio ambiente lejano, es decir, el cosmos, y también con nuestro medio ambiente a veces mucho más lejano, que es nuestro ambiente interior, nuestro cosmos interno. Entonces, la arquitectura védica es una arquitectura de integración de todas las áreas de la vida. Y vamos a comenzar a compartir pantalla para poder definir en estos breves minutos de introducción de lo que se trata esta arquitectura tan antigua. Queremos comenzar con esta frase del arquitecto Arata Isozaki, premio Pritzker de arquitectura del año 2019, en donde él nos dice que la arquitectura tiene un sentido cósmico en su diseño. Cuando Isozaki nos dice que la arquitectura tiene un sentido cósmico en su diseño, está yendo a concebir el aspecto más profundo y más completo de la arquitectura. Él nos dice, mi concepto de la arquitectura es que es invisible, que es intangible,
pero creo que se le puede llegar a percibir a través de los sentidos. Entonces, la arquitectura es algo absolutamente trascendental. La arquitectura probablemente es conocimiento puro, que es conciencia pura. Y de hecho, muchos de los grandes conceptos actuales de la ciencia nos llevan a poder entender que todo es conciencia. Louis Kahn, este gran arquitecto finlandés que luego se afincó en Estados Unidos, nos decía, todo es conciencia. En ello reside el secreto de cómo estamos hechos. Sabedlo, se puede alcanzar la habilidad de construir el universo a partir de conocer una simple hoja de hierba. Y Max Planck, padre de la física moderna, nos dice, considero a la conciencia como fundamental. La materia es una derivación de la conciencia. Y la ciencia védica, en su texto más antiguo, el Rig Veda, en el Mandala 6, capítulo 47, verso 18, nos dice, toda forma es conciencia. Y Maharishi Mahesh Yogi, el fundador y el recopilador de la arquitectura védica actualmente, nos dice, todo lo que es físico en el universo es conciencia. La conciencia, por tanto, puede ser entendida a través de la física cuántica como el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Un campo infinito, ilimitado, que produce el surgimiento de todos los impulsos de energía y de inteligencia que crean todo en el universo. Pero no solamente que crean todo el universo físico, sino que también expresan todas las situaciones de nuestra mente, de nuestra propia conciencia individual. La arquitectura también está basada en el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, en la conciencia pura. Entonces, los tres grandes aspectos de la arquitectura, como son la función, la forma y la estructura, nacen a partir de este campo de inteligencia infinita, que es el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, el nivel de la conciencia pura del que nos habla también Max Planck. La arquitectura védica, en ese caso, es una arquitectura para poder permitirnos estar en conexión completa con nuestra conciencia y en conexión también con esa conciencia que construye y que impregna todo en el universo. La arquitectura védica, en términos sánscritos, en el idioma antiguo de los Vedas, está referido al término Sthapatya Veda. Sthapatya Veda proviene de dos raíces en sánscrito, Sthapan, que significa establecer, establecerse, y Veda, que significa conocimiento. Entonces, el Sthapatya Veda es el conocimiento para establecer. El conocimiento para aprender a establecernos primero en nosotros mismos, en el nivel más profundo de nuestra conciencia, y luego poder establecer esas cualidades también en el mundo objetivo, en el mundo relativo, en el mundo de las formas. El gran arquitecto Walter Gropius decía, solo un ser que ha aprendido la más sublime de las realidades puede dar forma a la realidad más elevada. En ese sentido, si nosotros podemos estar establecidos en nuestro propio ser, podremos ser capaces también de establecer esas cualidades en nuestros diseños y en nuestras construcciones. Un texto muy antiguo de los Vedas, el Bhagavad Gita, dice, Yoga Stha Kuru Karmani, que significa establecido en tu conciencia, diseña. Establecido en tu conciencia, realiza acción. Carl Gustav Jung decía que el yoga es la investigación más antigua que el hombre ha realizado sobre el cuerpo y la mente. En ese sentido, podríamos decir que la arquitectura védica es la investigación más antigua y profunda de diseño que conecta al individuo con su ser, con el cosmos y con su entorno inmediato. Maharishi Mahesh Yogi, gran científico de la conciencia y quien ha promovido la arquitectura védica en nuestros tiempos, nos define la arquitectura védica.
El diseño de la arquitectura védica proporciona dimensiones, fórmulas, orientaciones para que las edificaciones puedan promover armonía cósmica y apoyo al individuo para su paz, prosperidad, buena salud, vida diaria de acuerdo con la ley natural, una vida en dirección evolutiva. Por tanto, es el más antiguo y completo sistema de diseño arquitectónico y planeamiento urbano de acuerdo con las influencias cósmicas, como la solar, lunar, influencias planetarias sobre la Tierra y en referencia al Polo Norte y Sur y al Ecuador, conectando así la vida individual con la vida cósmica, la inteligencia individual con la inteligencia cósmica. Ya que el individuo es cósmico, dice Maharishi, todo acerca de su vida individual debe estar en plena armonía con la vida cósmica. La arquitectura védica proporciona las dimensiones, fórmulas y orientaciones a las edificaciones que las proveerán de armonía cósmica y apoyo a cada persona para que tenga paz, prosperidad y buena salud. La arquitectura védica además contiene una teoría muy profunda que se basa en los textos clásicos de los Vedas. Entre ellos tenemos el texto que se llama el Manasara, el Mayamata, que son textos que tienen miles de años de ser escritos, pero muchos más miles de años de haber sido transmitidos en forma oral. El Vastusutra Upanishad y muchos otros textos que construyen la teoría de la arquitectura védica. Dentro de la arquitectura védica se estudia el espíritu de la arquitectura. Los antiguos romanos lo llamaban el genius loci. Lewis Kahn dice que el genius loci denota lo que una cosa es o lo que quiere ser. La arquitectura védica estudia esto en términos del Vastu Purusha. Frank Lloyd Wright nos decía, el principio de vida interior es un regalo hecho a toda semilla. Un principio de vida interior es necesario también a todo buen edificio. Y dentro de los peligros de la arquitectura actual encontramos, por ejemplo, la presencia de este síndrome del edificio enfermo descubierto hace poco más de 20 años, que afecta a más del 30% de la población de las grandes ciudades con síntomas como depresión, ansiedad y enfermedades psicofisiológicas, originadas por los materiales y el diseño de la construcción de viviendas y ciudades en las que vivimos. Fred Gage, genetista y neurocientífico del Instituto Salk de Estudios Biológicos de California, sostiene que la forma en que están diseñados los inmuebles influye en el cerebro del usuario y por tanto en su comportamiento. Y un gran neurocientífico español, Francisco Mora, dice, es claro que la arquitectura está concebida a través del funcionamiento de nuestro cerebro, y es con ello que una nueva concepción de la arquitectura, más allá de los conceptos de funcionalidad o estética, se está abriendo paso ahora en nuestro mundo. Para terminar con esta parte, queremos mencionar una frase de Richard Neutra en la cual dice que todo diseño que perjudica el bagaje natural del hombre o que crea tensión debería ser eliminado siguiendo las exigencias de nuestro sistema nervioso y nuestro funcionamiento psicológico total. Ahora quisiéramos dar pase al arquitecto Alberto Castaño, quien desde Alemania nos va a explicar un poco más sobre los principios de la arquitectura védica. Gracias, Javier. Espero que se pueda ver la pantalla bien. Sí. Javier, ¿puedes confirmar? Todavía no se ve. Sí, sí, tiene que compartir, arquitecto, la pantalla. ¿Necesito el pase o puedo hacerlo directamente? Sí, puede hacerlo directamente. Ahí está. Listo. ¿Se mueven las diapositivas? Perfecto. Correcto. Sí se ve. Adelante. Gracias, Javier, por la introducción a este tema muy interesante. Pasaré directamente a los principios, saltando unas cuantas
diapositivas. Quizás aquí, en resumidas cuentas, lo que la arquitectura védica dice es construir para la salud y la felicidad de todas las personas. Y os explicaré un poco sobre los cánones de sabiduría que tenemos aquí. Entonces, empezamos con observar qué es la naturaleza como método de proyectación. Y prácticamente se trata de diseñar y construir en sintonía con las leyes naturales. Lo que son las leyes naturales ya lo hemos aprendido de Javier muy bien. Prácticamente tenemos el paralelo entre lo que son la reunión de ondas, fuerzas y partículas en un campo unificado, explicado por los Vedas, de modo que prácticamente conciencia o la inteligencia del ser da lugar a cualquier pensamiento, actuar y de este modo a la materia o a modelación de la materia. Y podríamos hablar entonces que se trata de una arquitectura que transforma la materia a través de un cierto conocimiento desde lo más bajo prácticamente de la conciencia. Vemos en la naturaleza muy a menudo cómo la naturaleza misma crea la forma. Si veis aquí en esta diapositiva a mano izquierda, la gravitación como responsable de la forma esférica o redonda, abajo se ve esta fotografía de este juego, muy acostumbrado en España, que se llama la torre humana, prácticamente que se basa en la estática del círculo para poder crecer en altura. A mano derecha veis el cristal, cómo el electromagnetismo es capaz de crear este iceberg a partir de la reunión de estos cristales. Y al centro veis la abeja gigante del Nepal, que usando el principio del mínimo esfuerzo, logra crear un hexágono perfecto que tiene la mayor capacidad de acumulación de la miel para los tiempos difíciles. Entonces, lo que vemos es que la arquitectura puede ser también formada por la naturaleza a través de la conciencia humana, creando una especie de forma ideal. Pasamos entonces al segundo principio, que sería dirección. Dirección implica flujo o evolución de un punto a otro. Hay siempre evolución, y prácticamente lo que nos explican los Vedas es que a través de la dirección se crea una relación entre el individuo y el universo. Y esto sucede con la orientación de las estructuras. Lo que hacemos en la arquitectura védica es orientar meticulosamente las construcciones al norte, sur, este, oeste geográfico. Y aconsejamos que entradas de norte y de este hacia la salida del sol son las más auspiciosas. El próximo punto sería la posición o ubicación. Este consejo parte del argumento que cada estado de conciencia tiene en sí mismo una propia demora en el universo, o por decirlo de otro modo, cada cosa, cada persona, cada estructura tienen un lugar propio, un vasto propio al cual pertenecen. Aquí las palabras llave serían energía y función. Energía y función se ve en el obrar de la ley natural más potente que conocemos, que sería el Sol. En su trayectoria de este a oeste, lo que hace el Sol es generar varias calidades de energía, de diferentes energías, y cada una de estas calidades de energía da lugar a una función en el plano del edificio. Entonces, lo que se crea es la ubicación, sea al interior del edificio como en el terreno mismo. Por ejemplo, aquí veis el mandala, que sería la icona
principal de la proyectación para la arquitectura védica, este mandala, veis que tiene diferentes divisiones, y al sureste, donde está escrito kitchen, ahí estaría el elemento fuego, por decir, el fuego o metabolismo, que sería el lugar donde posicionar una cocina, por ejemplo, o una calefacción, por contaros uno de los principios prácticos. Pasamos entonces al consejo sobre la medida. La medida justa parece que es el elemento necesario para habitar en armonía con la tierra. Nos basamos aquí en dos aspectos. Es la esencia de hacer arquitectura, la medida justa, la medida correcta, pero también es la base de crear arquitectura poética. Y quisiera leeros rápidamente del poeta de los poetas, Hölderlin, un alemán del romanticismo del 800, como dice en la poesía El azul amoroso, creo que se titula, en una parte dice, pregunta, ¿es lícito, si la vida es puro cansancio, que un hombre se asome a mirar y diga, así quiero ser también? Sí, hasta que la gentileza pura se conserve en su corazón, el hombre no se mide infelizmente con la divinidad. ¿Es desconocido Dios? ¿Es manifiesto como el cielo? Esto creo más bien. Del hombre es la medida, colmado de méritos, pero poéticamente reside el hombre sobre esta tierra. Pero la sombra de la noche con las estrellas no es más pura, si me es dado decirlo, que el hombre, que imagen de la divinidad es llamado. ¿Existe una medida sobre la tierra? No, no existe ninguna. Para subrayar el hecho de que divinidad en la arquitectura védica es prácticamente traducida con lo que sería la ley natural, este momento de conocimiento completo. A través de la medida justa llegamos a la proporción que sería la proporción en sintonía con la ley natural. Entonces, de este modo, en cada consulta para proyectos prácticos, dimensionamos plantas y elevaciones para llegar a proporciones ideales. Tenemos el próximo punto de consejo de diseño, sería el centro vital de cualquier estructura. Prácticamente el centro o el baricentro, centro de gravedad de cualquier estructura, es el punto de referencia de los espacios circunstantes, pero también de los ejes horizontales y del eje vertical. Es el origen de cualquier estructura. Prácticamente con su nombre, el Brahmastan, que es el lugar donde la totalidad tiene su residencia. Aquí veis unas imágenes de casas mediterráneas con su perteneciente impluvium, que pertenece a esta zona central de la casa. Y aquí veis cómo en el mandala está situado este punto central, prácticamente reuniendo los ejes norte-sur, este-oeste, pero también el eje vertical, procurando así la conexión concreta entre lo que sería el terreno y el edificio con el universo. Y este es como al interno del edificio se crean estos espacios abiertos en las casas vastu moderna. Hay otros principios de diseño de la arquitectura védica, como por ejemplo simetría, el diseño reflexivo, la referencia a la historia, el estilo sin tiempo, la sostenibilidad holística, materiales, instalaciones y la salud. También diseñar para una expansión de la conciencia. Y ahora os muestro rápidamente, sin mucho comentario, algunos de los proyectos en construcción o en planificación en varias partes del mundo. Esta es la ciudad védica de la Universidad Védica Maharishi en Iowa, en Fairfield, Iowa, Estados Unidos.
Este es un proyecto en India, el Master Plan en Pune, para un proyecto que reúne varias actividades, sobre todo actividades dedicadas a promover la salud. Un proyecto modelo que fue creado para Holanda, que prácticamente con la silueta de un loto. Un proyecto muy concreto que se está empezando en el norte de Alemania, cerca de mi casa en Hamburgo. Un proyecto para el Canadá, cerca de las cataratas del Niágara, para una universidad y live and work prácticamente, para vivir y estudiar. El proyecto de Inglaterra, ya esta es la primera parte, se inicia con la segunda parte del proyecto residencial. El proyecto japonés con la academia, se ven las fotos de arriba, de la Academia de Meditación y de Enseñanza Maharishi, y un proyecto en Petersburg, en Rusia, el Master Plan. Este es un proyecto interesante en Nepal. Aquí veis el Master Plan prácticamente en perspectiva, que ya casi están terminando. Estas fotos son un poquito antiguas, están bastante más avanzados. Esta es la Universidad Védica Maharishi en Holanda, de la cual la parte derecha del Master Plan ya está construida y con la izquierda estamos empezando en este momento. En Florida, en Estados Unidos, el Mandala Village, muy interesante, con sus edificios a forma de mandala. En North Carolina, una serie de edificios en el Heavenly Mountain Resort. Y luego varios campos. Este es el campus de la Universidad Maharishi en India, donde regularmente alrededor de 2.000 estudiantes en India están estudiando. Un laboratorio en Suiza para la Ayurveda, para la venta y investigación en Ayurveda. Un centro médico en California, Estados Unidos. De nuevo, abajo el Sustainable Living Center en Fairfield, en Iowa, en la ciudad védica Maharishi. Estos son proyectos de escuela en India. Este es un edificio dedicado a dar el conocimiento de Maharishi en una torre que tenemos pensado como primera en Holanda. Varios centros de meditación en varias partes del mundo y una parte residencial. Con lo cual os doy las gracias por vuestra atención y podemos luego ver con las preguntas en la discusión. Gracias. Y pasamos al próximo colega, que sería... ¿Era Frank o era John que me seguía? John. John, bienvenido. John, welcome. You are... Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo crecí cerca a donde vivía Frank Lloyd Wright y su trabajo ha sido muy inspirador para mí. Yo he trabajado también como presidente de una organización que sigue el trabajo de Frank Lloyd Wright. Déjenme un minuto para compartir mi pantalla, por favor. Entonces, hasta el día de hoy su trabajo tiene mucha influencia sobre mí. Una foto de mi propio dormitorio. Yo siempre me he sentido atraído al trabajo de Wright. Él quería crear un despertar espiritual para los ocupantes de sus edificios, una conexión cósmica. Y he entendido algunas de sus reglas que crean este efecto, pero mucho de su éxito era el efecto que tenía su genio único, que no era enseñable, ¿no? Y los efectos que él había conseguido eran personales, de cierta manera. Entonces,
yo me emocioné mucho cuando aprendí sobre este sistema de Maharishi Vastu porque proponía lograr lo que Wright quería lograr y para hacer esto utilizar una serie de reglas que cualquier arquitecto puede aprender y no confiar solamente en el genio del creador. Hay muchas cosas que hacer y esto, como vamos a ver más adelante, tuvo muchos estudios que se realizaron para lograr esto. Esta es la primera casa en la que yo trabajé en 1989, ¿no? Una casa en donde incorporé el sistema de Vastu. Y como pueden ver, estilísticamente no hay ninguna sorpresa para mí aquí, digamos, es bastante directo. ¿No? Entonces, para hacer que los ocupantes de una casa estén más conectados con la naturaleza, los arquitectos del siglo XXI tenemos que concentrarnos en la biofilia, en los materiales no tóxicos, en mejorar la calidad del aire, en la luz, etcétera. Y esto todo es importante, pero hay elementos más profundos que crean incluso una mayor armonía con la naturaleza. De esta manera, porque muchas veces los edificios pueden interferir con nuestra relación con la inteligencia que organiza la naturaleza con esa conexión cósmica. Afortunadamente, los elementos faltantes, vamos a regresar un poquito. Los elementos son conocidos a todos los sistemas antiguos de arquitectura que estamos escuchando ahora, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos sobre cómo nos afectan los edificios. Hasta que la arquitectura se ponga al día, digamos, podemos utilizar este sistema de Maharishi Vastu para dar a nuestros clientes una mejor salud, una mayor felicidad, armonía familiar, éxito y crecimiento hacia la iluminación. Estas son declaraciones bastante impresionantes, pero hay una investigación médica que las apoya. Los edificios que nosotros diseñamos pueden estar integrados con la unidad de la naturaleza y y no nos van a alejar de la inteligencia que está en la naturaleza. Incluso hablamos sobre integrar nuestra inteligencia individual con la conciencia o la inteligencia cósmica que organiza toda la naturaleza. Sin embargo, en parte por el diseño, utilizando la arquitectura de la naturaleza en sí, en mis pocos minutos de presentación voy a mencionarles algunos de estos elementos que son importantes. Cuando vemos la naturaleza desde lo más grande a lo más pequeño, digamos, encontramos que hay un núcleo central, ¿no? Un punto silencioso que contiene la inteligencia organizacional que mantiene la integridad de la estructura. Y este núcleo central es el vínculo cósmico, la relación entre la estructura, el infinito y el organizar la inteligencia de la naturaleza. En sánscrito a este punto central se le llama Brahmastan. Esto quiere decir el punto desde donde la totalidad de la estructura se establece. Entonces, un principio en Maharishi Vastu es incluir el Brahmastan en el diseño de cada edificio y ciudad. Otro principio que utilizamos. ¿Por qué el sol sale desde el este? Bueno, la Tierra gira hacia el este, entonces pasamos nuestras vidas viajando hacia el este. Sin importar dónde vivamos, siempre el sol va a salir desde el este. Y el sol es la fuerza más poderosa de la naturaleza sobre la superficie de la Tierra. Entonces, cuando nosotros miramos hacia el este, resonamos con la inteligencia que organiza la naturaleza en este planeta. Esto puede explicar por qué los investigadores hemos encontrado que las células cerebrales
actúan de manera diferente dependiendo de la dirección en la que están enfocadas. El este no solamente es la mejor orientación para dormir, eso es un tercio de nuestras vidas, sino que el dormir en las otras tres direcciones nos afecta, ¿no? Como la literatura védica propone. Entonces, en Maharishi Vastu, en los edificios de este tipo, todas las cabeceras de las camas están hacia el este o hacia el sur. Esto mejora nuestra salud mental, y así lo ha establecido los estudios. La literatura védica de Vastu también propone que cuando estamos sentados, derechos, mirando el este, es bueno para nosotros. Los efectos de las otras direcciones cardinales, el norte está bien, el oeste es negativo, el sur es lo peor, como podemos ver aquí. Hoy en día podemos no solamente establecer que estas declaraciones sean ciertas, sino que podemos empezar a entender la neurofisiología de todo esto. Primero, voy a explicar de manera muy breve qué cosa es la coherencia de la corteza cerebral. En la foto a la izquierda vemos una persona con un gorro que tiene muchos electrodos. Los cables se conectan con la computadora que está en la parte de atrás y mide la actividad eléctrica de la corteza cerebral que puede ser recogida, digamos, a través de estos monitores, ¿no? Y todas estas señales se ingresan a la computadora y se superimponen matemáticamente una sobre otra y una operación matemática identifica hasta qué punto, hasta qué grado las ondas de las señales de las diferentes partes del cerebro están en sincronía entre sí. Y mientras más sincronía hay, más podemos decir, más podemos afirmar que hay coherencia en el cerebro. En el diagrama de la derecha podemos ver el valor de la coherencia cerebral. Muchos estudios han descubierto que la cantidad de coherencia cerebral o EEG se correlaciona con la creatividad, el aprendizaje, el razonamiento moral, el coeficiente intelectual, se relaciona de manera inversa con los promedios de aprendizaje. Bueno, entonces, una medida de qué tan bien está yéndole a nuestro cerebro se realiza a través de una prueba como esta. Este es un estudio que se está haciendo actualmente, seguramente va a publicarse dentro de poco. Los individuos tenían que resolver rompecabezas mirando hacia el norte, el sur, el este o el oeste. Entonces, lo que vemos en el cuadro de la derecha, dentro del rectángulo negro, son las frecuencias de ondas cerebrales que se involucran en estas actividades de concentración, como por ejemplo tratar de resolver o de armar un rompecabezas. Y mientras que no se puede leer rápidamente lo que está indicado aquí, les voy a decir que lo que reveló este estudio es que los individuos tenían una máxima coherencia cerebral cuando estaban mirando hacia el este y un poquito menos cuando estaban mirando hacia el norte, un poco menos cuando miraban el oeste y el mínimo cuando estaban mirando hacia el sur. Y la velocidad también para armar el rompecabezas, los más rápidos al este, luego el norte, el este y el oeste y el sur. Y esto fue lo que predice este antiguo sistema de arquitectura. Entonces, cada edificio védico está diseñado para que estén dirigidos hacia el este o hacia el norte. Otra ley de la naturaleza, la física ha identificado una cuadrícula en la superficie de la Tierra que hace un recorrido norte-sur, este-oeste. Las paredes de los edificios se deben alinear con esta cuadrícula, de otra manera no van a estar en sintonía con las influencias sobre la Tierra y van a crear patrones de interferencia que pueden confundir, que pueden crear confusión.
Ahora, los edificios están mirando a las 4 direcciones cardinales y pasamos 90% de nuestra vida dentro de un edificio. Entonces, una de las orientaciones afecta más nuestra vida que las otras 3. El Maharishi Vastu dice sí y recomienda lo siguiente, que los edificios miren hacia el este, luego hacia el norte, negativo el oeste y lo más negativo es el sur. Y las investigaciones validan esta información, ¿no? Hay estudios que han documentado que las casas que miran hacia el sur se relacionan con peor salud mental, con la más mínima prosperidad y con el mayor número de robos también. Entonces, estos factores son algo real y son necesarios para nosotros como arquitectos para integrarlos en los edificios que diseñamos. Sin embargo, estos estudios que yo les he mostrado no me miden el Vastu, siendo algunos elementos. ¿Qué cosa encontraríamos si estudiáramos el efecto de vivir dentro de Maharishi Vastu? ¿Recuerdan los 5 efectos propuestos que mencioné? Mejor salud, mayor felicidad, armonía familiar, mayor éxito, crecimiento hacia la iluminación. Bueno, en un estudio publicado se estableció que en todo el mundo, las personas que viven en casas Maharishi Vastu, 88% reportan una mejor salud mental, 78% mejor salud física, 89% reportan mejoras en la calidad general de su vida, que es un indicador de felicidad, 78% reportan mejorías en la armonía familiar, 89% reportan una mejora en la calidad general de vida. Creo que eso ya lo dije. Está aquí. Es un indicador de felicidad en todo caso, ¿no? 78%, como dije, reporta una mejoría en la felicidad. Bueno, aquí mayor suceso, mayor éxito. Como mencioné antes, 85% de las personas han experimentado esto. Ahora, el desarrollo espiritual, ¿cómo medimos el crecimiento espiritual? Estas medidas nos ayudan a documentar todo esto. 85% de las personas que viven una experiencia Vastu o que viven en edificios Vastu experimentan un crecimiento espiritual, 80% mayor significado a su vida y 80% también ha experimentado una mejor suerte. Entonces, el vivir este tipo de edificios se ha validado, se ha demostrado en muchos estudios médicos. La unidad de la naturaleza empieza a convertirse en algo real. Desde ese primer paso de mirar hacia el este, ¿no? Cuando este sistema se aplica, entonces solamente ahí la inteligencia humana se alinea con la inteligencia cósmica. Y esto se convierte en algo real. Muchas gracias. Now maybe Frank can go ahead. Frank? Yes, okay. Good evening. Sí, muy bien. Buenas noches. Good evening, Buenas noches, Perú. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para poder compartir unos momentos con ustedes. Aquí va a ser casi la medianoche en el Reino Unido, pero espero no dormirme antes de terminar mi presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Okay. I've called my talk. Mi presentación se llama Maharishi Sabhatya Veda, buscando la dimensión espiritual de la arquitectura. Aunque yo he estado practicando, he practicado la meditación Maharishi por más de 40 años, cuando se trata de Sabhatya Veda, esto es algo nuevo para mí. The arrow, you take the arrow down.
I'm looking for it. Otherwise, you click on the... Am I sharing the screen? Yes, yes. Estoy compartiendo la pantalla. Click on the screen. Maybe. Yeah. Okay. When it comes to Cuando se Maharishi, trata de Maharishi Stapatya Veda, yo soy nuevo, digamos, pero soy arquitecto, practico, ejerzo la arquitectura en el Reino Unido y he pasado muchos años enseñando estudiantes de arquitectura. Aparte de mi trabajo como arquitecto, yo enseño diseño y teoría arquitectónica en la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Y en paralelo con mi enseñanza, me he involucrado en una búsqueda para el entendimiento del diseño arquitectónico. La pregunta que siempre me ha perseguido es ¿qué cosa existe en la arquitectura que hace que un diseño sea maravilloso y transformador? Y otro que nos deja indiferentes, aburridos y algunas veces amenazados. En los años 70 aproximadamente, justo después de que me gradué como arquitecto, me inscribí en un curso que me ayudó a resolver esta pregunta. Esta foto fue antes de que empezara a teñirme el pelo, como pueden ver, pero en esa época, a los inicios de esta investigación, me di cuenta que esta investigación era una búsqueda espiritual, no en el sentido religioso de lo espiritual, sino de la misma manera como el arte, la arquitectura nos lleva más allá de la realidad del ambiente hacia un nivel más sublime de nosotros mismos. Esta búsqueda, digamos, ha sido muy potente para mí. He pasado muchos años enseñando, pero también busco y sigo buscando la respuesta a esa pregunta. En los años 90 creé un curso de posgrado que se llama Arquitectura Humana, que se llamaba Arquitectura Humana, y este curso trataba de responder las mismas preguntas. En el 2003 empecé a ejercer completamente a tiempo completo y no voy a hablar sobre mi trabajo, pero aquí hay algunos ejemplos del trabajo que estaba haciendo en esa época. Por una década, la práctica arquitectónica me mantuvo muy ocupado, pero en el 2012 empecé a reunir el material para un libro sobre la dimensión espiritual de la arquitectura. Me tomó 4 o 5 años para reunir toda la investigación de mis investigaciones en los años 70, toda la información de mis investigaciones y lograr obtener un entendimiento más completo, ¿no? Que ya he desarrollado a través de la enseñanza. Y presenté este trabajo en un tema reciente que me ha tomado 44 años para publicar. Se publicó el año pasado. Este trabajo se publicó el año pasado, La arquitectura de la nada, con el subtítulo Una explicación sobre el objetivo fundamental de la arquitectura en las artes. Aquí tienen una foto del libro y pueden ver en la parte de abajo de la pantalla una fotografía de mi familia que recibieron todos copias de mi libro por Navidad. Y bueno, ustedes pensarán, ese es el final de la historia. Y de cierta manera lo es, ¿no? Pero aún cuando yo estaba poniéndole el moñito a los libros, tenía esta idea de que la vida tenía algo más. No sabía qué cosa era esto, ¿no? Pero era una sensación que tenía, que había un poco más. Luego un amigo me sugirió que yo hiciera un curso sobre Maharishi Veda. Y al inicio estaba un poco reticente a hacer el curso, ¿no? Nunca lo había estudiado desde el punto de vista arquitectónico, digamos, ¿no? Pero en esta ocasión algo en mí dijo sí. Y el verano pasado estuve 7 semanas en un curso residencial en Holanda con otros 15 arquitectos de diferentes partes del mundo. Y aquí es donde conocí a Javier, a Mirta,
y por eso estoy aquí ahora. Cuando me uní a este curso, la arquitectura de la nada acababa de ser publicada, ¿no? Y era lo que ocupaba la mayor parte de mis pensamientos. Pero bueno, el libro ya estaba publicado, ya estaba abierto a todas las posibilidades que me ofrecía la vida. Parte de mí todavía pensaba que el Maharishi Stapatya Veda no tendría mucho sentido, pero otra parte pensaba que iba a ser tan profundo que de repente iba a demostrar que todo el trabajo de mi libro era equivocado, que todo lo que decía en el libro estaba mal. Bueno, nada de esto pasó. Me di cuenta que estos dos enfoques no se contradicen, sino que caminan lado a lado y se complementan. El curso avanzó y yo aprendía los principios del Maharishi Stapatya Veda, ¿no? Que venían de los principios más elevados de la creación y de la conciencia, ¿no? Que existen muy cerca al reino de la nada que yo discutía en mi libro. Como arquitectos, todos estamos familiarizados con la manera como la arquitectura adopta una postura, se balancea entre en el contexto natural existente. Esta arquitectura utiliza el lugar, la vista, el clima, etcétera. Esto es lo que hacemos todos nosotros. Y podríamos decir que un gran edificio puede balancear muchas leyes de la naturaleza en sí, leyes que tienen que ver con el clima, con la estructura, con las fuerzas de construcción, e incluso las leyes que tienen que ver con las formas formales que en un edificio elevan nuestra alma y balancean equilibran nuestras emociones. El Maharishi Stapatya Veda extiende ese rango de la arquitectura a un nivel completamente diferente. Los principios que el Veda identifica son las fuerzas más sutiles en el ambiente, fuerzas que alinean a la humanidad con las fuerzas inmediatas de nuestro ambiente, sino con un contexto más amplio, el sistema solar. Aunque las fuerzas de la mecánica cuántica son más sutiles en el mundo físico, sabemos que también son las más poderosas. Entonces, parece que los principios del Maharishi Stapatya Veda, organizar la actividad humana desde los niveles más finos de la creación, nos ofrecen a nosotros como arquitectos una manera de alinear a la humanidad con los aspectos más profundos de la realidad. Los beneficios de alinear a los ocupantes de un edificio con esta organización tan coherente puede compararse con los beneficios de una meditación profunda. Literalmente, la forma arquitectónica resuena con los ocupantes, con sus ocupantes, ¿no? Entonces los alinea con las leyes de la naturaleza más profundas. El arquitecto crea en los usuarios este sentimiento de paz y de pertenencia, no solamente pertenencia con el contexto del lugar donde están, sino con los aspectos más profundos de la naturaleza misma. Esto me parece a mí una arquitectura espiritual real y le ofrece a la humanidad una oportunidad de realinearse con el planeta. A medida que la Tierra se expone a una crisis ecológica tras otra o incluso a la tristeza de la pandemia presente, parece que los problemas planetarios tal vez necesiten soluciones basadas en el planeta simplemente, que los principios del Maharishi Stapatya Veda ofrecen. Voy a pasar, antes de pasar a mis colegas en unos minutos, pero antes de eso quisiera compartir con ustedes una competencia en la que un amigo mío y yo hemos participado, ¿no? Es la competencia Rethink 2025. Esta es una competencia que realizó el Instituto Real de Arquitectura Británica. Y bueno, les he presentado estas diapositivas rápidamente y voy a empezar aquí desde arriba, ¿no? Para explicarles esto. Aquí vemos una serie de los problemas, una serie de problemas que enfrentamos, problemas que la humanidad enfrenta en realidad, ¿no? Estructuras urbanas organizadas aleatoriamente,
calles poco iluminadas o sin iluminación, poblaciones muy densas, viviendas unas encima de otras. Luego en la India tenemos el smog que afecta el ambiente, tenemos el hielo que se está derritiendo, los icebergs que se están derritiendo y los recientes incendios forestales en Australia y en los Estados Unidos que han matado tanto del mundo natural, ¿no? Y aquí hay una cita de Winston Churchill que dice, primero creamos nuestros edificios y luego ellos nos crean a nosotros. Es una idea bastante sombría. Bueno, la distribución de esta hoja tenía la intención de recoger esta idea de que la arquitectura conecta la vida de los individuos con la vida cósmica. Para la competencia, nosotros utilizamos la representación más vulnerable de la vida humana, el feto, que se ve en el fondo, que se balancea, se equilibra simétricamente con el sistema solar o con la imagen del sol que está abajo. Luego al centro de la imagen vemos los principios de Stapatya Veda en forma de diagrama que ya hemos visto, y luego lo comparamos a la izquierda con relaciones similares en la naturaleza, y a la derecha lo relacionamos con arquitectura, con los grandes arquitectos, ¿no?, que siguen estos principios. Luego, al final de esta imagen que hemos creado, algunas citas directas de diferentes arquitectos. Entonces, aquí voy a terminar mi presentación con una cita de Le Corbusier que dice: las proporciones. ¿Somos conscientes de que todo está aquí, de que nuestra capacidad para percibir las proporciones y solo esta determina nuestros valores espirituales? Dice que las proporciones las encontramos armoniosas porque en lo profundo, más allá del rango de nuestros sentidos, producen una resonancia, una especie de tabla de sonido que empieza a vibrar, una señal de un absoluto indefinible que opera en las profundidades de nuestro ser. Las personas deben ser construidas sobre este eje, en acuerdo perfecto con la naturaleza y probablemente el universo, el mismo eje organizacional que subyace a todos los fenómenos y objetos. Y luego, simplemente recordarles lo que dijimos al inicio, ¿no? Maharishi define el Stapatya Veda, que es arquitectura que conecta la vida individual con la vida cósmica, la inteligencia individual con la inteligencia cósmica. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentarles estas ideas a ustedes esta noche. Muchas gracias, arquitecto. Le damos la palabra a la arquitecta Berenice Blender. Adelante, arquitecta. Sí, gracias. Soy Berenice, arquiteta brasileña. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou falar despacio, vou hablar despacio português, está bem? Sou arquiteta há 30 anos, há mais de 30 anos, e arquiteta Vastu Maharishi, pós-graduada, desde 2014. Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Gostaria de falar um pouco também sobre como eu conheci, né, essa arquitetura védica, que a gente também conhece como Stapatya Veda, ou arquitetura Vastu Shastra, né?
eu conheci nos anos 90. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre arquitetura védica. E nessa época eu já praticava meditação transcendental e eu me interessei em saber mais sobre o assunto e desde então eu tenho me dedicado à arquitetura védica. No princípio, né, a gente sabe que o abrigo, né, a vivenda, era feita para que as pessoas, era de forma que abrigasse, desse segurança às pessoas e que elas tivessem uma certa proteção. Mas a própria vivenda passa a ser um lar, onde as pessoas passam mais tempo, onde tem o aconchego, onde tem o carinho, onde se tem o cuidado, o conforto na casa. Mas nós, arquitetos, somos grande parte desse conforto nas vivendas, nas habitações. Então, eu sempre falo que a arquitetura não é planejar paredes, mas sim delimitar espaços. E é nesses espaços que a gente habita, em que a gente se sente mais confortável, ou não gosta, ou tem algum tipo de desconforto, enfim. A gente sempre tem um sentimento do lugar em que a gente vive, onde a gente mora, onde a gente passa por um tempo, seja no trabalho, seja na casa de outra pessoa, seja no lazer. Então, eu acreditava que deveria existir algo mais do que apenas esse espaço agradável, porque a gente procura melhorar os nossos espaços através de uma organização, através da decoração, a gente também quer deixar o ambiente mais agradável, mas não é só isso, existe mais alguma coisa além disso, né? E nesse momento em que a gente vive um período de pandemia, né, do novo coronavírus, a gente tem estado mais em casa e a gente tem redescoberto o nosso ambiente, estar em casa, conviver com as pessoas em casa e ter um relacionamento com o nosso meio ambiente, que fica em casa, né? E tem arquitetos amigos aqui no Brasil em que eles têm sido procurados para melhorar os seus ambientes familiares nas suas casas, para que eles possam trabalhar através de mídias como o Zoom, como nós estamos fazendo agora. Então, com base nesse sentimento, onde nós estamos, né, onde nós vivemos, onde nós estamos estabelecidos, é que a arquitetura védica vem para sanar essa falta de alguma coisa que a gente vive, de onde a gente vive, de onde a gente mora nas nossas vivendas. Então, eu quero compartilhar com vocês também um PowerPoint. Então, vou compartilhar. Estamos aqui. Compartilhar. Em que eu como arquiteta, já tenho trabalhado há alguns anos, quase 20 anos que eu tenho trabalhado com arquitetura védica, no princípio como arquiteta através de consulta da Holanda, e agora eu tenho a formação de pós-graduação. Então, o que eu quero mostrar para vocês né, como a arquitetura védica já foi muito falado, Vastu Maharishi, pelos meus colegas arquitetos, eu quero mostrar um pouco do que a estrutura da lei natural que a gente conhece, e a gente convive com isso todos os dias. Ela está presente na nossa vida, através da natureza. E é através da observação que o homem tem desenvolvido a sua tecnologia, desde tempos remotos. Então,
o homem já percebeu que existe uma proporção adequada onde a gente pode se sentir melhor, com as nossas vivendas mais harmoniosas. Como falaram também os nossos colegas, uma orientação bem colocada, norte-sul, leste-oeste, enfim. Mas, na verdade, é no vazio que nós habitamos. E é essa estrutura, essa casca que a gente habita, a gente mora dentro dela. E é esse ambiente que nós, arquitetos, delimitamos. E é através desse ambiente que a gente traz algo mais, além do conforto, né? Então, a gente usa as forças da natureza. Quais são as forças da natureza? Todas elas, porque através das nossas observações, nós percebemos que o vento, por exemplo, ele pode levar um veleiro para um lugar, mas através da tecnologia e da inteligência humana, esse mesmo vento pode fazer com que a embarcação vá no sentido contrário, através de uma técnica. E é isso que nós usamos, uma técnica, para que a gente possa ter os melhores benefícios, o máximo de benefício de ordem na natureza. Assim como o girassol segue naturalmente a luz do sol, do amanhecer ao pôr do sol, nós também usamos essa mesma energia para que a gente tenha ambientes favoráveis e todos os benefícios que a gente possa ter numa vivenda. Então, o espaço que é criado, limitado pela estrutura, não é estático, ele é dinâmico, porque nós vivemos e nós também interferimos nesse objeto de onde a gente vive. Há uma interferência nossa para o lugar onde nós vivemos, o ambiente, e vice-versa, o ambiente tem uma influência em nós. Então, nós vivermos de acordo com a lei natural. É a melhor forma de você viver na natureza, de acordo com as leis da natureza, usando a tecnologia da nossa inteligência humana com as forças da natureza. Então, através de uma casa construída com medidas e proporções de acordo com o Sthapatya Veda, ou arquitetura védica. Eu tenho aqui um pequeno vídeo em que pessoas que moram aqui no Brasil, de casas em que eu participei do projeto, dão seus relatos. Tá? O meu sentimento de viver em uma casa védica é como se nós estivéssemos otimizando as nossas vidas, porque as escolhas ficam mais acertadas em toda iniciativa que a gente vai tomar, porque efetivamente é viver com apoio total da natureza. Eu poderia resumir o que é morar numa casa de Sthapatya Veda dizendo que a sensação é que nós habitamos um pedacinho do céu. É essa sensação que nós temos quando nós entramos na casa. Uma sensação de calma, de segurança. É como vestir uma roupa confortável. É a casa que cabe exatamente na gente. Essa casa, com certeza, teve uma grande influência em todo o desenvolvimento que nós tivemos, familiar, social, profissional, espiritual. Nossos filhos vieram para cá pequenos, hoje são quase todos adultos, e são pessoas maravilhosas, com um grande desenvolvimento intelectual, espiritual, e tenho certeza que a casa ajudou muito nesse desenvolvimento. Na verdade, morar numa casa de Sthapatya Veda, para mim,
você não ter os limites das paredes. É como se toda a casa tivesse sido construída de acordo com as leis do universo. Então, a gente não se sente limitado. A casa, ela é uma roupa que te traz liberdade, te traz bem-aventurança, felicidade, traz muita harmonia, né, para quem mora nessa casa, porque tudo parece que está no lugar que deveria estar. No sentido de que, recebendo, através desse processo do Estapatia Védica, os elementos da natureza, os elementos do vento, do sol, a direção, as energias, essas vêm no sentido de fazer com que cada um de nós sintamos a felicidade decorrente. Então, para mim, sintetizando, otimizado. Então, eu diria que é muito importante morar numa casa Estapatia Veda. Eu acho que o desenvolvimento da pessoa se dá de uma forma mais fluida, mais natural. Tenho ótima experiência. Muito obrigado, Berê, e espero que muitas outras pessoas possam ter esse privilégio que eu estou tendo aqui. Muito obrigado. Então, esse vídeo foi feito por moradores aqui do Brasil que já estão com as suas casas prontas. Eu tenho mais 2 casas que estão em andamento. Uma está em construção, outra está em projeto. E nesse momento em que a gente tem visto as pessoas procurando mais conforto nas suas casas, eu tenho recebido muitas ligações, pessoas me procurando para construção de acordo com a arquitetura Vastu. Esse foi uma pequena pesquisa que eu fiz dentro do nosso mundo de meditantes, para saber qual o interesse e o que eles já sabiam sobre a arquitetura védica. Então, até o momento em que eu coloquei essa postagem, eu tive 87 respostas que já ouviram falar sobre arquitetura védica. Isso quer dizer que eu tenho feito uma divulgação bem intensa aqui no Brasil. Nós temos grupos de meditadores sistemáticos todos os dias aqui no Brasil, que a gente faz através também do Zoom, pela manhã e à tarde, que a gente chama no horário de superradiância. E pessoas que já, deixa eu voltar, né, que já ouviu sobre Estapatia Veda, então eu posso dizer que eu estou bem sucedida, 96,6%. Que já assistiu ou teve acesso a informações, então também eu me sinto privilegiada de estar passando bem esse conhecimento. 78% das pessoas que responderam ao formulário, que gostaria de saber mais a respeito, se gostariam de morar numa casa de Estapatia Veda. Então, 100% das pessoas gostariam de morar. Então, aos construtores, pensem sobre isso, porque tem gente querendo viver e morar numa casa de Estapatia Veda. E se tiver casas prontas já, um condomínio de casas com edificações de acordo com a arquitetura Vastu Maharishi, 66% das pessoas responderam que sim, elas comprariam, iriam morar num condomínio. Ninguém respondeu não, que não moraria, e 33,3% respondeu que talvez. Então, eu acho que nós somos vitoriosos no nosso trabalho. E, por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Maharishi da Europa, ao Colégio de Arquitetos do Peru e ao Ministério da Arquitetura Vastu na Holanda, através dos meus colegas
cada representando aqui os seus domínios, os seus países. Muito obrigada. Muchas gracias, arquitecta Berenice. Gracias. Le damos la palabra a la arquitecta Mirta Huamancaja. Adelante, arquitecta. Buenas noches. Vemos que el tiempo nos va ganando, así que voy a hacer lo más escueta posible entre las cosas que iba a decir. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, muchas de las personas me conocen acá, los colegas, básicamente por mi labor de asesoría y gestión para lograr que los proyectos cumplan con las diferentes normativas, ¿no? Y en ese andar paralelo a mi dirección en EcoArt, que es una empresa que su nombre un poco lo dice, eco de ecología y art de arte. Entonces, siempre andaba en la búsqueda, efectivamente, de algo más en nuestra arquitectura, ¿no? Estos tiempos particulares de pandemia y cuarentena nos han permitido hacer un alto y replantear nuestras actividades. Muchas veces hemos olvidado en nuestro diario quehacer, y es característica de todos los arquitectos andar corriendo entre las sustentaciones, entregas, y muchas veces hemos olvidado lo más importante por lo urgente que teníamos que hacer, ¿no? Pero este tiempo nos ha permitido evaluar el espacio en el que vivimos, nos ha permitido evaluar el espacio en el que trabajamos y las ciudades en las que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial se está requiriendo que como arquitectos nos reinventemos y propongamos soluciones no solo hermosas a la vista o funcionales a las necesidades inmediatas, sino que consideremos la ecología y la sostenibilidad como herramientas importantes, ¿no? Conceptos que han sido usados por las diferentes culturas ancestrales. Hoy en día está muy de moda la sostenibilidad, la ecología. Ahora es muy interesante que estos conceptos están siendo considerados con mayor incidencia en nuestras normas actuales en Perú. Para mí fue una gran sorpresa ver que la Municipalidad de Miraflores, en mayo de este año, tiene una ordenanza basado en la sostenibilidad de las edificaciones y bonos para quienes comienzan a construir, comienzan a diseñar en esto, ¿no? El Ministerio de Vivienda también, Municipalidad de Lima, y municipalidades distritales como la de San Borja, San Isidro, están haciendo estos importantes cambios como respuesta a la época, ¿no? Ahora, la arquitectura védica, para mí, justamente fue una respuesta en la búsqueda de encontrar un sentido completo a la arquitectura, ¿no? Era unir el arte, la ciencia, la ecología, sostenibilidad y ese sentido de trascendencia de las grandes obras arquitectónicas, que no solo resultan en espacios habitables o a ser usados en diferentes actividades, sino que además nos proporcionan felicidad y bienestar. En este tiempo que todos pensamos sobre el bienestar y la salud, nos planteamos hasta qué punto la casa es nuestro refugio y las ciudades actuales han cumplido el cometido. La arquitectura védica hace uso de los principios de ecología y sostenibilidad, sin dejar de lado la parte fundamental que es la relación del individuo con la totalidad. El Sol, la Luna, los planetas tienen una incidencia directa en nuestro planeta, así como en la fisiología y funcionamiento cerebral de las personas. El principio de la arquitectura védica es de construir de acuerdo a la ley natural,
alineando cualquier edificación con el poder evolutivo de la misma. Y la principal ley natural es la energía solar. El Sol es el centro del sistema solar y la fuente del poder organizador inteligente de este. Y es el sistema solar que nos conecta con todo en la galaxia para darnos cuenta que somos una parte de todo en el cosmos. La relación entre el diseño sostenible y la arquitectura védica es muy íntima y una aspiración central compartida es la de incorporar la armonía con la ley natural. La arquitectura védica, como hemos visto y hemos escuchado de los anteriores expositores, es la arquitectura basada 100% en la ley natural, en contraste a la arquitectura sostenible, que está basada en la aplicación de los beneficios naturales que se van descubriendo. El movimiento de sostenibilidad es relativamente nuevo, surgiendo solo hace unas décadas, como una reacción a las consecuencias dañinas involuntarias causadas durante 2 siglos de industrialización. Mientras los objetivos de diseño sostenible y construcción son loables y su desarrollo absolutamente necesario, aún no se considera la base holística para solucionar nuestros problemas ambientales urgentes. El desarrollo de las tecnologías de la edificación sostenible se basa en el proceso de observar lo que no funciona para encontrar las mejores soluciones. Este proceso de ensayo y error es tedioso y vulnerable. Por ejemplo, el poliuretano, ¿no?, fue acogido con entusiasmo a finales de 1970 como un aislamiento estupendo que podría hacer los edificios más eficientes energéticamente. Pero después de algún tiempo se percataron de que su emisión de gases envenenaba el aire interior. Cuando el diseño verde y sostenible incorpora los principios ancestrales de la arquitectura védica, entonces el resultado es una bioconstrucción que está en completa armonía con la ley natural. Ambos sistemas son extremadamente solidarios entre sí. La integración de las tecnologías del siglo XXI de la sostenibilidad y el sistema temporal de la arquitectura védica asegura que alimentaremos mejor el planeta Tierra, así como el diseño de edificios verdes es cada vez más habitual. El planteamiento de la arquitectura védica propone construcción no solo de casas, sino de ciudades enteras usando tecnologías sostenibles. Nuestro planeta se está enfrentando a los desafíos de estar demasiado industrializado y poblado. Hay todo un reto a la hora de elegir los materiales de construcción, calefacción, refrigeración, los sistemas de agua o de otros sistemas que los edificios y las ciudades usan, porque todas las medidas adoptadas en la construcción da una gran cantidad de edificios y estas tendrán consecuencias significativas en el medio ambiente. Pero cuando la arquitectura védica se practicaba en la antigüedad, era naturalmente verde, no existían materiales sintéticos. Ahora, en nuestra civilización industrializada, nos hemos alejado bastante de eso. La arquitectura védica lo que propone es el uso de materiales y tecnologías no tóxicas, ¿no? Uso de materiales como la madera, el adobe, ladrillos de diferentes tipos de arcilla que puedan haber en los lugares propios, ¿no?, así como los acabados no tóxicos, paneles solares para generar agua caliente, electricidad, aires acondicionados y calefacción geotérmica. Podemos aplicar esta arquitectura no solamente en las casas, podemos hacerlo también en edificios, ¿no?, optimizando los diferentes recursos que hay. Hoy en día que estamos viendo que por motivos de pandemia tenemos que estar
bastante separados. Entonces hay diferentes soluciones aplicando la energía solar. Finalmente, esto, si bien es cierto, se aplica a casas, a edificios, la planificación y creación de ciudades jardín sanas y sostenibles también es nuestra preocupación. Hoy en día, donde el aislamiento social se ha convertido en una característica más de la nueva realidad que vivimos, es importante considerar que el urbanismo y el diseño urbano deben ir más allá del suministro del equilibrio económico, ecológico y ambiental solamente. Las propuestas de supermanzanas y ciudades jardín coinciden con las propuestas de la arquitectura védica de lograr una ciudad sostenible que debería ser aquella donde tomamos en cuenta al ser humano, logrando que esté feliz, sano y gozando del bienestar. Solo una ciudad libre de contaminación, de ruido y estrés, y que esté diseñada con una estructura holística en armonía con la ley natural, donde la vida individual fluye con la corriente evolutiva de energía e inteligencia, podemos decir que es realmente sostenible. Sostenible tanto para el ambiente como también para la vida individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta Mirta. Le cedo la palabra al arquitecto Javier Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Sí, arquitecto. A hacer ahora una breve presentación para poder ver principios generales que hemos compartido junto con nuestros demás colegas y que en realidad son principios que son comunes a grandes tradiciones de la arquitectura de todos los tiempos, para darnos cuenta que en realidad todas las civilizaciones, de manera intuitiva o de manera más científica, como lo estamos haciendo ahora en nuestra civilización occidental, en nuestra civilización contemporánea, están tomando conciencia de estos principios universales de diseño que son los que plantea la arquitectura védica. No son principios únicamente que son válidos para un sistema o una propuesta de arquitectura. Son principios que son comunes para el diseño que está de acuerdo, en armonía con la ley natural. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a brevemente y rápidamente, sabemos que estamos con el tiempo ya un poco pasados, compartir estos principios que hemos visto por nuestros anteriores colegas. Dentro de ellos tenemos la orientación correcta, la ubicación correcta de las actividades de acuerdo con las influencias cósmicas y solares, las proporciones correctas y la ubicación del Brahmastán, el centro y los subcentros. Con respecto al centro, no debemos dejar de resaltar lo que nos dice Christian Norbert Schulz en su libro Existencia, Espacio, Arquitectura, en donde él sostiene, se demuestra claramente el carácter fundamental e independiente del tiempo de la necesidad que tiene el hombre de un centro. Por eso esta arquitectura propone como uno de los ejes fundamentales de sus pilares de diseño el uso del centro. El matemático Henry Segerman ha demostrado que un plano tridimensional lineal es solamente una proyección del espacio cuatridimensional curvo. Y esto nos plantea que este diseño simétrico, ortogonal, que propone ciudades con avenidas exactamente en los ejes norte-sur, este-oeste, corresponde también a una proyección cósmica. Podemos mencionar que los primeros vestigios de la arquitectura védica históricamente los podemos encontrar en Mezcart, un asentamiento urbano entre India y Pakistán, alrededor de 9.000 años, con alrededor de 9.000 años de antigüedad. Más recientemente, Mohenjo-Daro,
o la ciudad de Jarapa, que es de hace unos 4 o 5 mil años atrás, en donde podemos observar los ejes norte, sur, este, oeste para la composición de sus ciudades. Encontramos este mismo principio en algunas ciudades en diferentes lugares del mundo, como en Angkor Wat, en Camboya. En la civilización andina, que es una civilización con una arquitectura cósmica, al igual que la arquitectura védica, encontramos orientaciones también que son coincidentes con las que propone la arquitectura védica. Encontramos la organización de Sacsayhuamán con la orientación organizada de acuerdo a estos ejes. En Chan Chan encontramos orientaciones similares y una organización también de la ciudad de acuerdo con los ejes norte-sur, este-oeste. Aquí lo vemos más claro en la ciudad de Leshudi. En Tiahuanaco encontramos una orientación exactamente también hacia el este. Por supuesto, estos 4 principios globales de los que estamos hablando pueden estar presentes todos o algunos en algunas de las más importantes edificaciones en el mundo. En Chan Chan encontramos también el templo principal con su orientación hacia el este, como lo vemos aquí. En Caral vemos este diagrama realizado por el arquitecto Luis Alberto Marroquín Rivera, donde nos muestra la orientación de esta ciudadela, que tiene más de 4.000 años de antigüedad en el norte de Lima. Y si bien no está con los ejes norte-sur y este-oeste correctamente, podemos afirmar que también es una arquitectura cósmica en el sentido de que está orientada hacia determinados lugares, al igual que la mayoría de las edificaciones andinas, en donde los frentes o las puertas o las ventanas están orientadas hacia alguna constelación particular, hacia alguna fecha en particular, hacia algún momento en el que el sol era importante para ellos. Entonces eran arquitecturas solares, al igual que lo era la arquitectura védica, y arquitecturas cósmicas, en el sentido que, como dice los Vedas, en lo que uno ve, en eso se convierte. El edificio es una entidad viva, una entidad que adquiere energía cósmica y la transmite de alguna manera a las personas que disfrutan de esta arquitectura. En el caso de la arquitectura védica, siempre orientada hacia el este, hacia el sol. En el caso de la arquitectura andina, algunas veces orientada hacia algunas constelaciones particulares que tenían una influencia particular, que creaban un estado de conciencia particular, que creaban una influencia particular en esa relación entre el individuo y el cosmos. También en las conformaciones de construcciones de viviendas en las áreas de la selva, tenemos que este planteamiento corresponde también a un eje en el cual se conecta al cielo con la tierra. El espacio ritual en el centro y tenemos los alrededores en donde se ejecutaban las diferentes funciones. En la arquitectura maya encontramos estos mismos principios, la orientación hacia la salida del sol y fechas específicas calculadas de acuerdo a la posición de determinadas ventanas, de determinadas puertas o de determinadas edificaciones, como lo vemos en la ciudad de Oaxaca. Y aquí lo vemos con un estudio mucho más preciso sobre los ángulos y las orientaciones. El edificio está orientado exactamente hacia el este, pero vemos otros edificios que tienen igual importancia y que tienen orientaciones hacia fechas determinadas y hacia posiciones determinadas de determinados cuerpos cósmicos. Igualmente en Tenochtitlán encontramos esta misma orientación. Y en la arquitectura occidental encontramos ya desde Egipto una orientación exactamente hacia el este, con entrada hacia el este de la pirámide de Saqqara hace 3.000 años, la pirámide de Keops
teniendo una orientación exactamente hacia el este, al igual que las demás. El plano de la ciudad de Cajún, también en Egipto, con una entrada principal por el este y una organización con los ejes norte-sur, este-oeste, de manera exacta. El templo de Jerusalén, 900 años antes de Cristo, con una orientación exactamente hacia el este. En Mileto, a quien se considera el padre del urbanismo contemporáneo, el arquitecto Hipódamo, realizó una reconstrucción de esta ciudad 400 años antes de Cristo, con un planeamiento con los ejes norte-sur y este-oeste de manera exacta y con una conformación en cuadrícula, que influyó luego en la conformación de las ciudades romanas, con las mismas características. Y luego llegamos al medioevo, con Palladio, en donde encontramos una organización arquitectónica espacial muy similar a la que propone la arquitectura védica. El mismo Vaticano está orientado exactamente hacia el este. Y en diferentes propuestas ya más recientes aquí en América Latina, tenemos, por ejemplo, esta residencia realizada en Bogotá, en Colombia, la residencia Carbonell, basada en algunos principios de la arquitectura védica. Vemos esta casa aquí, ya terminada. El condominio La Raya, en Cieneguilla, en Lima, 200 hectáreas, 500 lotes, que se hizo también utilizando la mayor parte de los principios de la arquitectura védica que se pudieron utilizar para esta conformación urbana ecológica reciente en las afueras de Lima. Aquí vemos el ejemplo de una de las viviendas y su construcción final en armonía con los desiertos de Lima. Otra ciudadela ecológica como Bahías, de 1000 hectáreas, también utilizó muchos de estos principios. Este es el plan general, a las afueras de Lima también. Esta es una vista aérea. Esta es la ciudad ya en su primera fase. Esta fotografía es de hace algunos años. Ahora ya prácticamente hay gran cantidad de casas construidas aquí, con los principios de orientación correctos. Vemos uno de los planteamientos de centro de meditación que se está construyendo en este lugar. Y este es un planteamiento a las afueras de Buenos Aires, en Florencio Varela, que se presentó hace algún tiempo y que esperemos que muy pronto pueda comenzar a realizarse. Entonces vemos que la arquitectura védica nos presenta la posibilidad de construir para la salud y felicidad de todos, crear un hábitat ideal de acuerdo con la ley natural. Podemos concluir que la arquitectura védica es el más antiguo sistema de diseño de acuerdo con la ley natural, que sus principios son universales y han estado presentes en las culturas de todos los tiempos, que sus principios están validados por la ciencia moderna y la investigación científica actual, que responde a las necesidades y principios de la arquitectura contemporánea, que es una arquitectura sostenible, que es una arquitectura aplicable a cualquier clima, país y región del mundo y a cualquier estilo arquitectónico, que es una arquitectura que produce bienestar, salud, desarrollo y crecimiento personal. Para construir un vastu que promueva la buena fortuna, un vastu significa arquitectura védica o Sthapatya Veda, de acuerdo con la ley natural, siempre es necesario contar con la guía de expertos. El Instituto de Arquitectura Védica y Planeamiento Urbano de América Latina ofrece las siguientes actividades, como evaluación de terrenos, consultas y asesorías en diseño, viviendas prediseñadas, diseños personales de viviendas, diseños de condominios, planificación urbana, convenios con constructoras e inmobiliarias, convenios con gobiernos,
con ministerios de vivienda, cursos y asesoría para arquitectos. Finalmente, queremos terminar con esta frase de este tan importante arquitecto mexicano que nos dice: toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Y en este último slide podemos ver los contactos, el WhatsApp y la dirección de web en donde nos pueden contactar, tanto para nuestra oficina en América Latina como para todos los países y Norteamérica. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a todo el panel presente, en especial al arquitecto Lyons, al arquitecto Littman y a los miembros de la institución Maharishi Vastu Alliance, que son los arquitectos Berenice, la arquitecta Mirta y usted, arquitecto Javier. Muchas gracias por la presencia el día de hoy y por compartir, ¿no?, con todos nosotros la importancia de la arquitectura védica y la relación con las diferentes tradiciones de la arquitectura. Es lo que hemos conversado el día de hoy. Y la importancia que es de las necesidades y las demandas de la concepción de la ciudad actual, ¿no?, y los requerimientos de las viviendas con sus propios habitantes. Entonces, agradecemos mucho, arquitecto Javier, arquitecta Mirta, unas palabras a nombre de todos, ¿no? Agradecemos mucho por darnos esta charla muy interesante que hemos visto en el público, ha quedado muy contento, ¿no? En el Facebook también hemos hecho la transmisión y tenemos muy buenos comentarios. Agradezco mucho por eso. Unas palabras, arquitecta Mirta. Su audio, por favor. Muchísimas gracias, Ángela. Hacer extensiva nuestro agradecimiento a la arquitecta Lourdes Justi y a toda la Regional Lima, realmente la labor que están haciendo de difundir las diferentes áreas que concierne a los arquitectos es increíble, desde puntos técnicos, puntos históricos, normativas, cosas que nos hacen crecer como arquitectos, que nos hace sentir que estamos unidos en el conocimiento, porque muchas de las normativas que se dan, por supuesto que nos están ayudando en nuestro diario actuar, ¿no?, ante municipalidades o ante diferentes instituciones. El grupo de Maharishi Vastu, el grupo de arquitectura védica, realmente estamos muy felices de la apertura que ha tenido el Colegio de Arquitectos de Lima. Somos una organización internacional y esta transmisión va a ser repetida en muchos países alrededor del mundo, ¿no? Y quiero expresar el agradecimiento también de las más altas autoridades, tanto de Holanda como de Estados Unidos, por la recepción que hemos tenido, ¿no? Esto es enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Les voy a pedir, por favor, tener una foto de todo el panel. Claro que sí. Para el recuerdo que siempre hacemos publicaciones en nuestras redes sociales, los invito a todo el panel, al panel internacional que tenemos. Un lujo tenerlos acá, los invitamos a seguirnos. Y a ver, un minuto, por favor, para tomar unas fotos, para concluir ya con el evento. Hemos terminado exactos. A ver, un momentito, por favor. Listo, está bien. Le doy, reitero las gracias de parte del Consejo Regional Lima a todos. Y claro, lo que dijo la arquitecta Mirta es muy cierto. Nosotros pueden volver a ver el evento, volver a compartir lo que es el evento, ya sea en nuestro Facebook o en el canal de YouTube, que pueden ver todos nuestros eventos de manera libre, ¿no? Y los invitamos a compartir este momento, ¿no?, con todos ustedes, y esperamos verlos pronto en otro evento, de repente hacer una segunda parte, ¿no?, de lo que es arquitectura védica, que sé que tenemos tema para rato. Y bienvenidos al Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima, ¿no? Estamos muy orgullosos de que estén ustedes acá y esperando verlos pronto.
Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Juliana, por tu trabajo, en verdad, estamos muy a gusto contigo. Y eso sería todo. Doy por clausurado el evento. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Arquitecta Berenice, buenas noches. Arquitecto Jonathan Littman, buenas noches. Arquitecto Frank Lyons, también. Alberto Castaño, que sé que el horario han hecho un esfuerzo. Les agradecemos bastante, que ya los dejamos descansar. Agradecemos bastante a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, arquitecto. Muchas gracias.